Ok, hermanos, bienvenidos a la semana 2 de esta clase Confesión de Fe, hermanos menonitas. Semana 2 vamos a mirar la creación y humanidad. Y la semana pasada ya hablamos un poco acerca de la creación, porque estuvimos hablando acerca de Dios como creador de todas las cosas, ¿verdad? So ya tocamos un poco en eso, pero vamos a hablar un poco más de la humanidad en términos teológicos, se diría. ¿Alguien se acuerda? Hace un montón de años que vimos esto. Antropología, el estudio del humano, de la humanidad, ¿no? Sería el término. Pero antes de eso, hermanos, es cierto, tenían razón, la semana pasada me adelanté con lo de la historia. Esta semana iban a leer el capítulo 2, creo, de la familia de los hermanos menonitas. Son un poco de historia, hermanos, no sé qué les llamó la atención. Por ahí probablemente hubiera sido bueno que les dejara tarea acerca de lo que van leyendo de este libro. Pero una de las primeras cuestiones que enfrentó el nuevo grupo, y si se recuerdan la semana pasada, ¿cuál es este nuevo grupo? El día de Epifania, 6 de enero, empieza este nuevo... Epifanía. ¿Y cómo dije yo? Epifania. ¿Y cómo? Empieza este nuevo movimiento, nuevo grupo, como le queramos llamar, que se llaman los hermanos menonitas, ¿verdad? Una de las primeras cuestiones que enfrenta este nuevo grupo fue la forma de bautismo. Después de un estudio de folletos contemporáneos sobre el tema, las escrituras y los escritos de Menno Simons, la iglesia concluyó que el bautismo por inmersión era la forma bíblica correcta. Ya están instituidos como congregación, ya están avanzando, y uno de los primeros, no lo ya vamos a llamar conflictos, pero una de las tensiones que tienen es ¿cómo bautizamos? ¿Verdad? Y durante este tiempo en la historia, hermanos, predominaba ya se me fue la palabra, donde le vertían agua nada más, sprinkle, se llama en inglés. Aspersión. ¿Cómo? Aspersión. Eso, ¿verdad? Se oye así bien. Solamente le echaban agua y ese era el bautizo. Y había el de inmersión, ¿no? El que comúnmente conocemos en la mayoría de nuestras iglesias. Había esta tensión, ¿cuál modo de bautismo debemos usar en nuestras iglesias? ¿Va? Ese fue la tensión que había. Entonces se dedicaron a estudiar, a mirar, a revisar y llegaron a la conclusión que la forma bíblica correcta sería el modo de inmersión, ¿verdad? El que conocemos normalmente, donde la persona es totalmente inmersa en el agua y es sacada otra vez, ¿verdad? La expresión de la experiencia espiritual personal se volvió cada vez más entusiasta. Algunos líderes malinterpretaron la doctrina de la justificación gozosa de Edward West y comenzaron a expresar nueva libertad y alegría de una manera excesivamente emocional. Imaginémonos por un momento, hermanos, que en este tiempo los hermanos menonitas venían de una cultura muy, ¿cómo se dice? Muy recatada, muy ordenada, donde probablemente lo único que se cantaba en la iglesia eran himnos y probablemente que se cantaban sin ningún tipo de música. O sea, era a capela, ¿verdad? Entonces de repente por ahí algunos en la iglesia empiezan a orar en voz alta, a moverse un poquito más, a hacer movimientos que la gente no estaba acostumbrado. Entonces este va a ser el segundo conflicto dentro de los hermanos menonitas. ¿Cómo es la manera adecuada que debemos adorar a Dios? ¿Lo mantenemos como ha sido siempre, solo himnos y música? ¿O deberíamos de, ¿cómo se dice? Adoptar esta nueva forma de adorar a Dios, de hacer ciertas cosas que probablemente no están en el orden del culto y cosas así, ¿no? Si miramos, tomemos de referencia un poco a la Iglesia Católica, hermanos, porque de ahí es donde viene la mayoría de cristianos en este entonces, donde la Iglesia
tenía muy ordenada el orden de los cultos, quiénes cantaban, quiénes no cantaban, cuándo se paran, cuándo se sientan, cuándo se hincan, y toda esta liturgia, ¿lo dije bien? Sí. Eso. Entonces, no han perdido mucho de eso. Lo que han cambiado un poco o han adoptado es la teología, la manera de pensar las cosas, pero los cultos siguen siendo muy similares. Obviamente que no le rezaban a los santos ni nada de esto, pero el orden del culto era muy similar, ¿no? Estos van a ser los dos conflictos o tensiones de los primeros hermanos menonitas. ¿Cómo bautizamos y cómo organizamos el culto? ¿Verdad? Es bien interesante. Hoy en nuestros días, hermanos, la iglesia de los hermanos menonitas hay una, ¿cómo se dice? ¿Manda? ¿Ganancia? No, es muy diverso en cuanto a cómo es la adoración en los cultos, ¿verdad? Hemos ido a iglesias donde los hermanos solamente usan piano y solamente himnos, ¿verdad? Y usan sus himnarios y no hay nada más. Y muy ordenado en su tipo de culto. Hemos ido a iglesias donde son más contemporáneos, donde las luces están apagadas en el santuario, hay luces de colores y cosas así, un poquito más contemporáneo, lo podríamos llamar más juvenil, si lo queremos llamar de esa manera. Y hemos ido, por ejemplo, nuestros hermanos del Congo, de África, ellos son muy expresivos, ¿verdad? Entonces, parte de esto tiene que ver con la cultura, de cómo se identifican ellos, de su cultura, y parte tiene que ver con su entendimiento de cómo adorar a Dios, ¿no? Hay diversidad, no es como que decimos, esta es la manera correcta o la manera estricta que tiene que ser. Hay cierta diversidad en cómo hacemos esto. Esto lo pueden leer en su libro, hermanos. Este historiador, Taves, identifica 6 énfasis distintos en los hermanos menonitas, ¿no? La primera, la necesidad de una enseñanza bíblica sistemática era primordial. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos menonitas dicen, tenemos que saber lo que creemos. No podemos estar como por todos lados, sino que todos lleguemos a un acuerdo que creemos básicamente lo mismo. El número 2, debido al fermento religioso, está sujeto a una poderosa expresión emocional como una consideración intelectual superficial. Existe una gran necesidad de discernimiento espiritual. La emoción y la experiencia personal son sirvientes, no amos. La obediencia nacida del estudio bíblico debe de ser nuestra guía. Me gustó mucho, hermanos. Y les voy a decir por qué. ¿Sabe usted cuál es la iglesia hoy en día que está creciendo más rápido en el mundo? No solamente en Estados Unidos, pero en el mundo. ¿Sabe cuál es? La iglesia carismática. ¿Por qué pensamos esto? En nuestra cultura, hermanos, especialmente la generación probablemente de Paola para abajo, como este patojo, la manera en que están mirando el mundo es de que para saber que algo es verdad, necesito experimentar algo, necesito sentir algo. ¿Ok? La iglesia carismática, hermanos, ofrece un montón de sentimientos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase, se siente el fuego, o se siente el espíritu, o se siente lo que sea, póngale el que sea usted, pero la primera frase o la primera palabra van a decir, aquí sí se siente algo, ¿verdad? Que tiene que ver, hermanos, todo está dirigido con con las emociones, ¿verdad? Entonces, este historiador, en los primeros hermanos menonitas, miles de años atrás, hermanos, ya están identificando estas cosas de que sea lo que sea que hagamos en el culto, tenemos que tener mucho cuidado que no vaya orientado a las emociones, pero que vaya enfocado al estudio bíblico. ¿Ok? Cómo adoramos a Dios tiene que ser bíblicamente correcto. Si no, entonces no es una manera bíblica de adorar a Dios. ¿Verdad?
Tenemos que tener mucho cuidado, y especialmente en nuestras iglesias hispanas, porque venimos de una cultura donde... Les voy a hacer una pregunta, quiero que me la contesten sinceramente, hermanos. Probablemente que nomás conozco a una persona que me va a contestar que no, la demás pienso yo que me va a contestar. ¿A quién le gustaba bailar antes de ser cristiano? Amén. Lo hubiera pensado un poquito. ¿A cuántos de nosotros antes de ser cristianos nos gustaba? La música era casi un ídolo, como teníamos que tener música, ¿verdad? Era algo. Es parte de nuestra cultura tener esta, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, como motivación, emoción, nos dejamos guiar por estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado que cuando venimos a la iglesia aprendamos a distinguir cuál es la manera bíblica que puedo adorar a Dios o que debo de adorar a Dios, ¿verdad? Número 3, el liderazgo debe guiarse a miembros con integridad y equilibrio espiritual. Buenos líderes que puedan confiarse a miembros con integridad y equilibrio espiritual. Pastor. Maja. A ver, controversia. Es que somos, dijiste acerca de lo del baile, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de adorar a Dios? No vamos a estar bailando, ¿verdad? Pero David había danzado en la presencia del Señor. Ok, hasta ahí. ¿Cómo danzaba David? Esa es la pregunta. ¿Cómo danzaba? O sea, ¿estos guaraches que traigo yo? O, ¿cómo danzaba David? Me pregunto yo, ¿verdad? Ya ha sido esa mi inquietud, ¿verdad? Mi pensamiento de tanto tiempo. Otra cosa que dijiste es acerca de los sentimientos. ¿Cómo puedes? Tú no puedes como ser humano dejar los sentimientos a un lado, porque está en ti, ¿verdad? El sentimiento de amar, el sentimiento de odiar, el sentimiento de gustar, pero es un sentimiento que está en ti, ¿verdad? Es un sentir, en tus sentidos está. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Y he sentido que no puedes quitar tus sentimientos de adorar a Dios, porque si tú dices que tú sientes ese amor tan grande por nuestro Señor, ese respeto tan grande, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Qué sentimiento te da? Te dan ganas de llorar. ¿Por qué? O sea, ¿cómo voy a separar yo el sentir? O sea, es muy diferente a que dices, ok, vamos a decir que estoy sintiendo esto y me voy a ir, como luego dicen en lenguas o o como dicen, eso lo sabemos nosotros perfecto, que tenemos que tener un control, va a haber, pero no podemos rescatar el sentir, el sentimiento. Yo pienso. Sí. El primer punto sobre la danza, hermana, era en Israel, en el Antiguo Testamento se mira la danza como algo cultural, algo que el pueblo de Israel tenía establecido, ¿no? Había una forma donde ellos danzaban de ciertas maneras y tenían reglas y todo este tipo de cosas, ¿no? Culturalmente la danza que hace David en tantos pasajes que hay, ¿no? Donde se habla de la danza, es una danza cultural del pueblo de Israel que era parte de la adoración de Dios que ellos hacían en ese periodo, ¿verdad? Ahora lo trasladamos a nuestra modernidad. Piensan ustedes, pongamos el contexto hispano, ¿verdad? Que estamos hablando de México, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Que sería nuestro contexto, ¿verdad? De países representados. Hay un método de danza en todos los países. La cumbia. ¿verdad? Bueno, pues los colombianos podrían decir que la cumbia. En México, yo no sé si a eso se le llame danza, ¿verdad? Es más algo, no sé cómo se diga. Los folclóricos o algo por el estilo, ¿no? A lo que me refiero con la danza, hermana, es de que no creo yo, en los casos que yo he visto en iglesias,
que la danza que se haga en muchos de los cultos sea una danza ordenada, una danza que realmente tenga estructura con el propósito de adorar a Dios. Es lo que yo he visto, ¿verdad? Cuando me dicen, ¿es pecado danzar? No me atrevería a decir si es pecado y las iglesias que danzan están mal. No me atrevería yo a decir eso. Pero sí me pusiera a cuestionar de que si bíblicamente la danza que se está practicando en algunas de estas iglesias, si realmente va de acuerdo al contexto bíblico, ¿verdad? Ahora, muchos hermanos, basado en el argumento que les acabo de dar, se han puesto a investigar la danza judía y entonces están estableciendo danzas judías en las iglesias. Entonces eso, ok, pero entonces tampoco Dios nos está mandando a que repliquemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto en el Nuevo Pacto, que sería muy, muy similar a lo que Pablo les dice: no les ordenen a los gentiles que se circunciden, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Se da cuenta cómo estamos tratando de traer algo que en realidad como que no tiene un sostén bíblico, ¿verdad? Esa sería como mi perspectiva de esto. Esa sería mi opinión, eso sería como mi argumento que le dijera yo a alguien que dice, ¿por qué no danzamos nosotros en la iglesia, digamos, ¿verdad? Esa sería... Haciendo aclaración, yo no porque quiera que dancemos. Ahora, de lo otro, de los sentimientos, hermana, no estamos diciendo que deje sus sentimientos afuera de la iglesia y que entre sin sentimientos a la iglesia. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es de que la Biblia tiene que ir en primer lugar en cómo adoramos a Dios y los sentimientos en segundo lugar. Lo que decía usted muy, muy puntual, como tengo que tener autocontrol de mí, ¿sí me entiende? De lo que estoy sintiendo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué opinan ustedes que, por ejemplo, yo estoy aquí en la iglesia y no sé, la palabra de Dios me habló, el grupo de alabanza sube y están cantando un canto y me quiebro, ¿no? No sé, algo está pasando en mi vida y estoy llorando. Y yo me conozco que cuando lloro empiezo a gritar y a patalear y me tiro en el piso. ¿Piensan ustedes que eso estaría bien porque esos son mis sentimientos y yo voy a hacer eso? ¿O será que yo voy a decir, desahógate, pero también contrólate? ¿Sí me entiendes? Que no vas a interrumpir el culto, que a lo mejor no vas a asustar a los niños o no vas a asustar. ¿Sí me entiendes? Como no estoy diciendo que niegue sus sentimientos o que los deje, que no sienta nada, porque somos humanos, ¿no? Es parte, pero sí hay un autocontrol donde debemos decir, si es una emoción, en mi perspectiva, una emoción que va a distraer el culto, a distraer a mis hermanos, porque no se trata solo de mí, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia se trata de la congregación, ¿verdad? Porque si se trata de mí, pues entonces cantáramos puros himnos y puros corriditos y cosas así, ¿no? Pero no se trata de mí, voy a cantar también cantos juveniles y voy a cantar cantos que no me gustan, pero no porque no se trata de mí, es porque es de todos, ¿no? Los sentimientos ahí van a estar siempre, ¿no? Sí, y más cuando se trata de la alabanza. Sí, te entiendo, pero una vez más digo, valga la redundancia, te entendí y entiendo ese punto de vista, pero a mí el enfoque ese de que si Dios está primero para todo, pero no puedes separar a Dios del sentimiento. No. Y va junto. Pero ¿quién es más importante? Pero estamos en la misma página, creo yo. Pregunta, entonces cuando David danzaba y Mical dice que se molestó tanto, David estaba danzando en lo espiritual o en lo carnal, porque dice que se mostró sus partes íntimas. Entonces vemos la diferencia de lo espiritual a lo carnal. Es como tú dices, si Dios me está tocando, pero rincho, brinco y hago lloro y todo, entonces estás actuando en la carne y no dejándote guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando la palabra expresa, dice que es paz, es gozo, es paciencia, benignidad, templanza,
son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sabemos que el que dice que tiene control de sí mismo, incluso Santiago habla, dice que el que refrena su lengua tiene el poder de refrenar todo su cuerpo, ¿verdad? Pero si nos entendemos a lo que es la danza carnal, a la danza espiritual, ahí estamos viendo una gran diferencia, porque hay personas que por cualquier ritmo, no, empiezan a brincar y hasta mover el esqueleto, y bueno, pues si vienen, como la pregunta referente, ¿alguna vez alguien bailado? O sea, ¿y quién no? ¿Verdad? Eso es lo que yo me preguntaba, ¿es danza espiritual o carnal? En la ocasión de David. Ya, está. Sí, y ahí lo tienen que refrenar a David, ¿no? Porque como que se le olvidó dónde estaba. Se le chispoteó, ¿no? So, este tema de la alabanza y la adoración. Entonces, es agradable ante los ojos de Dios porque dice que él andaba conforme al corazón de Jehová. O sea, todo lo que hacía David le agradaba a Dios. Pero en esa acción fue agradable. En esa acción probablemente que no, ¿verdad? Ahora, recuérdense, cuando la Biblia dice que David andaba conforme al corazón de Dios, no significa que David era perfecto. Y David es el menos perfecto de la Biblia, ¿no? Igual que nosotros. Pero, anyways, siento yo que como en nuestras iglesias tenemos que hablar de este tipo de cosas, de cómo cómo nos vamos a ordenar en los cultos, y etcétera, 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 ¿no? Me voy a skipar el número 6 porque ya ha pasado mucho tiempo en esto. Me gusta esta frase, el número 6, fíjense lo que dice, la adoración significativa en la iglesia es esencial. ¿Tiene que haber adoración en la iglesia? Por supuesto que sí. Pero la adoración tibia abre la puerta a expresiones hiperemocionales. La renovación radical exige formas de adoración apropiadas. Pero fíjense, el 5, hermanos. Se necesita un fuerte énfasis ético. Fíjense, la felicidad divorciada de la santidad conduce a una falsa libertad. En otras palabras, volviendo a los sentimientos, como si le damos rienda suelta a nuestros sentimientos sin ponerlo en la perspectiva de Dios, entonces va a ser una falsa libertad. Podemos entonces hacer lo que se nos antoje. Es más, me voy a aventar así del púlpito y que todos me cachen, ¿no? Así como en los conciertos, porque ese es mi emoción, sentí brincar y que me cachen. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Y fíjense, y la otra, la fe y la práctica deben de mantenerse en un equilibrio adecuado, ¿verdad? Tiene que haber un balance de las emociones y los sentimientos y todo esto, pero siempre tomándolo de qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que... ¿Qué más? Dale, Juan. En 1878, la primera reunión interestatal de líderes de los hermanos menonitas se celebró cerca de Henderson, Nebraska. ¿A dónde queda? Para allá. ¿Quién fue conmigo esa vez? ¿Usted fue a esa iglesia? ¿Usted y su esposo? También, hermana. En 1878. En 1878 no. La hermana Lucy fue también. Ya tengo muchas canas. Y me conservo también. No, sí, recuerdo que fuimos a Henderson. Esa fue la primera reunión, la primera convención nacional de los hermanos menonitas. Pero fíjense, hermanos, y por eso el viaje que vamos a hacer a Kansas, hermanos, por eso es sumamente interesante. A mí me hizo la cabeza así y quise llorar, pero como solo había hombres, me aguanté. Controlé mis emociones. ¿No debiste? Fíjense, hermanos, en 1878, si mal no recuerdo, hermanos, los hermanos menonitas llegan aquí a los Estados Unidos en 1860, creo. No estoy bien seguro. Pero tienen muy poco tiempo que llegaron a los Estados Unidos, hermanos. Y en muy poco tiempo ya habían plantado un montón de iglesias por todos lados y ya tienen la primera reunión nacional de iglesias. ¿Y cuál es el propósito de esta reunión, hermanos? Y acuérdense, en 1878 no había aviones, no había carros, era a caballo, ¿verdad? En las carretas, así como están en las películas del Wild West. Así, ¿no? Era viajes
que podía hasta perder la vida, ¿no? Para hacer un viaje de estos. Fíjense, el interés por la evangelización y la misión ha seguido uniendo a las congregaciones de los hermanos menonitas a lo largo de los años. Los hermanos menonitas en los Estados Unidos, una de las características principales que tenemos, o que se supone que debemos de tener, hermanos, es la evangelización y misiones. ¿Okay? Al principio del siglo se habían establecido congregaciones de los hermanos menonitas en Kansas, en Nebraska. Probablemente la iglesia más antigua, la segunda iglesia más antigua de los Estados Unidos es la de Henderson, Nebraska. Y por ahí más adelante en Nebraska probablemente que va a ser Faith Bible, donde ahora los hermanos se reúnen, ¿verdad? Iglesia Agua Viva comenzó también en allá, ¿verdad? En Dakota del Norte y del Sur, Oklahoma, Colorado, y estas otras son en Canadá, Manitoba y Saskatchewan, y un poco después en California, Montana, Texas, Oregon y Washington. ¿Okay? Seguimos porque vamos bien atrasados. Artículo 3, hoy sí, hermanos, terminamos con la historia. Esto era historia, ¿no? Nada más, ¿ok? Se les nota en sus caras esta pasión que tienen por aprender de la historia. Artículo 3, se los recorté un poco. Para la semana que entra ya no abro la boca. Sí, ábrala, hermana. Ok. Toda la creación expresa la soberana voluntad y diseño de Dios, pero permanece separada del Creador. El universo pertenece a Dios, quien lo cuida y lo sustenta. La creación declara la sabiduría y el poder de Dios e invita a todos a que le adoren. ¿Verdad? Este es el artículo 3. Está recortado, no lo quise poner todo en sus confesiones de fe, lo tienen completo. Vamos a hablar un poquito de la creación, hermanos. ¿Qué es la creación o qué propósito tiene la creación, hermanos? Número 1, la creación nos revela a Dios como creador y el que sostiene todas las cosas en ellas. Y un libro donde podemos ir y nos va a recordar y recordar y recordar y recordar y recordar y recordar de esto es el libro de los Salmos. Uno de mis favoritos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿que hizo qué? Los cielos y la tierra. ¿Verdad? Y hay otro montón de pasajes, ¿no? Salmos 19 del 1 al 6, 24 del 1 al 2 y Génesis 1:1. ¿Qué dice? ¿Qué nos recuerda Génesis 1:1, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mis estudiantes de Antiguo Testamento, si les preguntara cuál es el propósito del libro de Génesis, ¿qué me contestaran? La creación. ¿La creación? ¿Ah? Ya se le chispoteó, hermano. Iba bien, hombre. Se puso nervioso. ¿Verdad? Nos revela que Dios es el creador de todas las cosas, el comienzo de todas las cosas, ¿no? La creación, hermanos, tiene la responsabilidad de adorar a Dios. Amén. Y aquí me equivoqué, hermanos. Borren Salmo 150 y ponga... No, perdón, este sí está bien. Al rato me equivoqué. Al rato les digo dónde me equivoqué. Salmo 150, ¿qué dice? Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Verdad? Alabad a Dios en su santuario, alabadle con címbalos y ¿cómo? Tímbalos resonantes. Y nos da una lista de cómo podemos adorar a Dios, ¿no? Romanos 1:21. Vamos a pasar más adelante, vamos a pasar bastante tiempo en este capítulo 1 de Romanos. En la actualidad es uno de los capítulos más controversiales y más usados en la iglesia moderna, y más adelante lo vamos a mirar por qué, ¿verdad? Pero la creación tiene la responsabilidad de adorar a Dios. Si a usted le preguntan ¿con qué propósito Dios lo hizo a usted? ¿Cuál sería la respuesta? Con el propósito que le adoraron. Con el propósito de adorar. Solo para eso, para adorar a Dios, ¿verdad? Por eso pone a Adán y Eva, y en realidad Adán y Eva no tienen que hacer nada, todo está allí. Lo que Dios quiere es disfrutar de esta relación con ellos, de tener esta constante relación con ellos, de hacer cosas juntos, de ir y pasear en el huerto del Edén, y iba a ser esta armonía perfecta entre Dios y su creación, ¿no? Y el capítulo 3 de Génesis nos dice que esto todo se acaba, ¿no? Pero el propósito por el cual Dios nos hizo es para adorarle. Eso tenemos una responsabilidad
responsabilidad, hermanos, de adorar a Dios. La creación, hermanos, nos invita a recordar que Dios está en todo lugar y que su creación nos invita a adorar a Dios del universo. Yo no sé si algunos de ustedes han ido, no sé, de repente a un lago, a una montaña, a un paseo, aunque sea en el parque, y han dicho, wow. ¿No? Ahorita en otoño que los árboles cambian de colores, usted va al parque y hay verdes y rojos y amarillos y dice usted, wow, ¿va? Los embarazos, a mí se me hace tan impresionante un embarazo. Pensar que en el vientre de una mujer está creciendo un... y luego cuando nace y lo tiene usted en sus manos se dice, wow. ¿Verdad? Es realmente sorprendente. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a montañas, pero a mí las montañas lo que me provocan es un poquito de ansiedad, pero también un poquito de asombro de sentirme tan pequeñito, ¿verdad? A esa inmensidad de todas estas cosas, ¿no? Como se siente uno así, mira las montañas uno de lejos y dice, está así de chiquita, ¿verdad? Pero ya cuando se acerca y mira esa inmensidad y uno se siente tan así. Todo lo que Dios hace todo lo que Dios hizo en su creación nos invita, ¿verdad? A recordarnos que Dios está en todo lugar. Vamos a preguntas sobre la creación, hermanas. Le quería tomar fotos. Sí, quiero tomarle una para escribir eso ya cuando esté en la casa. ¿O nos vas a dar PowerPoint en el... Les voy a dar PowerPoint a los que me pregunten que quieren PowerPoint. Si me pero necesita mandarme un correo electrónico. Sale pues. Le mando el correo electrónico. Ok. Preguntas sobre la creación, hermanos. Ya habíamos hablado de esto un poco la semana pasada. ¿No? ¿Qué dijiste? Preguntas sobre la creación. Sobre el tema de la creación. ¿Estamos bien? Okay. Vamos a hablar ahora de la humanidad, hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la creación de Dios? Nosotros somos creación de Dios, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Manda? Mayordomía, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto. Los humanos, nosotros, nuestra primera privilegio que tenemos, hermanos, es de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso es un privilegio, ¿verdad? ¿Qué significa que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Verdad? Tenemos una creatividad que Dios nos ha dado, tenemos cierta capacidad de entender ciertas cosas, tenemos sentimientos, emociones, todas estas cosas. La manera en que lo podemos mirar es de que Dios nos hace, se va a oír feo, pero traten de soportarme un poquito. Nos hizo un poco superiores a la demás de toda su creación. ¿Y qué es lo que nos hace superiores a toda la demás creación? Es de que nosotros somos los únicos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero con esto también tiene una mayor responsabilidad, ¿verdad? Porque tenemos ciertos estatutos que debemos de seguir porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Parte de esta responsabilidad la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Y qué dice Génesis capítulo 2, versículo 15? ¿Alguien lo quiere leer? Que lo tenga rápidamente. No se vayan a cortar de tan rápido que le hacen a la luz. ¿Dónde está Génesis? 2.15, hermano. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok. Dos palabras claves aquí, hermanos. Labrar y guardar. La palabra labrar significa servir o trabajar, ¿verdad? Ahora, si miráramos esta comparación entre Génesis 2.15 y Génesis 3.17 al 19, vamos a mirar que en Génesis 3.17 al 19, hermanos, ya es muy diferente la ordenanza que Dios le da al hombre principalmente, que le dice, el trabajo ya no va a ser fácil, sino que ahora va a ser duro, difícil, pesado.
Con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan del día a día. ¿Verdad? ¿Qué pasa entre el capítulo 2 y el capítulo 3, hermanos? El pecado. ¿Verdad? Eso es lo que viene a destruir todo. La primera responsabilidad que tenemos con la creación, hermanos, es labrar la tierra, trabajar, servirle a la tierra hasta cierto punto. Y el segundo, hermanos, es guardar. ¿Y qué significa la palabra guardar? Es preservarlo o cuidarlo. ¿Ok? Hay movimientos, hermanos, donde pienso que nos vamos a los extremos de las dos cosas, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de preservar la tierra y cuidar la tierra. Con todas estas teorías sobre calentamiento global y cosas así, muchos se han ido a los, ¿cómo se dice? A los extremos, ¿no? Miramos ahora muchos movimientos con los animales, donde se les protege a los animales en una manera, pudiéramos decir, obsesiva hasta cierto punto. Y por otro lado, hay los otros extremos que miran a una hormiga y la matan, ¿verdad? Nomás por matar a la pobrecita hormiga que va caminando por ahí, ¿verdad? Tenemos que cuidar como los dos extremos, ¿verdad? Dios nos da ciertas cosas para que disfrutemos de ellas, pero también tenemos que tener una responsabilidad de cuidar y guardar esto, ¿no? Cuiden las cosas, hermanos. ¿Qué tanta comida tiene usted en su casa al mes? Nomás porque está barato, que llevan, hombre, échalo. Y llega el fin de mes y ahí están todas las pobrecitas manzanas, todas chuecas y ya las tiran, ¿no? O va al supermercado, no sé, al lugar donde compra su comida y hay bastante pollo y solo porque está en su día compra 8 pollos y nomás se comen 2 y luego ya lo demás lo tiran a la basura. O todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos cierta parte de nuestra responsabilidad es tener un poco de cuidado, ¿no? En la casa a nuestros niños les enseñamos que se tienen que comer todo lo que está en el plato, ¿no? O les servimos porciones más pequeñas pero que se lo terminen para no desperdiciar comida, desperdiciar los recursos, porque al fin de cuentas son recursos de la humanidad, ¿no? De la creación de Dios. Wendy, ¿ibas a decir algo, amada mía? Bendita entre las hijas de Jacob. Que ahorita que hemos estado más visitando las iglesias americanas, me he dado cuenta que especialmente los hermanos menonitas, ellos cuidan más como el no desperdiciar como las botellas de plástico, o sea, no compran, ellos siempre traen su botella para reciclar, pues ellos no, aparte de que reciclan, o sea, ellos no compran cosas de plástico porque eso daña pues al medio ambiente, o sea que eso también ellos lo cuidan. Y a mí me da vergüenza, llego con mi botella de agua, pero también eso, ¿verdad? Cuidar eso. Yeah. Hay iglesias, y esto, hay iglesias que lo hacen, hermanos, no solamente nosotros que vivimos aquí en la ciudad estamos bien mal acostumbrados, hermanos, con la electricidad, con el agua, el gas y todas estas cosas. Hay iglesias donde como son más rurales, no tienen tanto acceso a estos recursos, entonces una por cuidar y la otra por necesidad, como conservan mucho el cuidado de todas estas cosas, ¿no? Donde uno a veces me voy a meter a bañar y prende el agua y luego va y lava los platos y va y mira un pedacito de la novela y luego se pone a orar y pasa como el agua prendida como 10, 15 minutos, ¿no? Y ahí sí estoy, pero como pues el agua está barata y mi esposo la paga, pues ahí. Si no me dan de comer a mí, sí. que usar estas cositas, ¿no? Que muchas de las veces quizás no hacemos tanta conciencia, pero que en la Biblia nos dice que Dios nos ha dado esa responsabilidad, ¿no? De cuidar. Esa es nuestra responsabilidad con la creación. La creación de Dios fue maldita a causa del pecado. Lo miramos en Génesis 1:31 y principalmente Génesis 3, ¿no? La nueva creación prometida por Dios a través de las Escrituras. Alguien que busque Génesis 1:31 y alguien que busque Apocalipsis 21:1 al 5.
¿Quién tiene Génesis? Que diga yo. ¿Quién dijo? Hermano. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo empieza la creación? Y miró Dios que todo lo que había creado era Bueno. en gran manera. O sea, buenísimo. ¿Verdad? ¿Y qué pasa en el capítulo 3? Se descomponen todas las cosas, ¿verdad? Y la tierra, el mundo, tanto lo material como lo espiritual va en decadencia. Cada vez más va a ir más y más y más y más y más en decadencia. Lo miramos apenas, estemos orando por nuestros hermanos allá en el norte de Carolina, este huracán. Hay algunas iglesias que fueron afectadas, no tienen luz, agua y todas estas cosas, ¿no? Pero miramos los desastres naturales, es por la decadencia que este mundo tiene. Esa es la creación de Dios que fue maldita a causa del pecado. Ahora, la nueva creación prometida por Dios a través de las Escrituras. ¿Qué pasa en Apocalipsis 21, del 1 al 5? ¿Quién lo tiene? Amén. Amén, hermanos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hasta ahí, hermano. Ahí estamos bien. ¿Qué va a pasar al final? Todo nuevo, ¿verdad? Comienza todo. Una perfección otra vez. Y miramos en el libro de Corintios, donde nos dice que vamos a ser revestidos, y nosotros vamos a ser revestidos con esta inmortalidad, este cuerpo perfecto que Dios nos va a dar sin ninguna imperfección. Todo empieza de nuevo como en el principio, ¿verdad? Esa fue la promesa que Dios iba a hacer, que iba a restaurar todas las cosas. Esa es la promesa que esperamos, hermanos. ¿Quién se quiere morir? Qué feo, hermano. ¿Preguntas, hermanos? ¿No? Va. Artículo número 4 es el pecado y la maldad. ¿Ok? Pecado y la maldad. Pero los dividí en dos, pero es el mismo artículo. Y aquí sí vamos a gastar un poquito más de tiempo. Espero que aquí sí nos va a doler un poquito la cabeza. ¿Ok? Los primeros seres humanos cedieron al tentador y cayeron en el pecado. ¿En dónde dice esto la Biblia? Génesis 3. Desde entonces la humanidad desobedece a Dios y elige pecar, aislándose así de la gloria de Dios. El pecado trae como resultado muerte física y espiritual. Porque todos han pecado, todos enfrentarán la eterna separación de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Todos somos culpables, todos somos pecadores. No vamos a hablar de la salvación, porque ese es un artículo entero solo para hablar de la salvación. Hoy solamente vamos a hablar del pecado. La conversación se va a sentir como bien negativa, pero porque solamente vamos a hablar del pecado, ¿ok? Yo sé que ya sabemos que Jesús es el mediador y que a través de Jesús tenemos perdón de pecados, pero no vamos a hablar mucho de eso todavía en este capítulo, ¿ok? ¿Cómo funciona el pecado, hermanos? En el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan los que tomaron la clase de Antiguo Testamento? Deuteronomio capítulo 28, uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 28, hermanos? Te ofrezco Aquí me está hablando. Si me obedecen, los voy a bendecir. Si me desobedecen, los voy a maldecir. Así funciona el pecado en el Antiguo Testamento. Es el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés cuando le da los mandamientos, cuando los lleva al monte Sinaí, y cuando Moisés se los recuerda otra vez al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y les dice, acuérdense que este es el pacto que Dios hizo con sus padres, que por eso se murieron todos, y ahora ustedes tienen una nueva oportunidad. Si me obedecen, los voy a bendecir. Si me desobedecen, los voy a
maldecir. En el Nuevo Testamento, hermanos, otra vez, Antiguo Testamento significa antiguo pacto. El Nuevo Testamento significa nuevo pacto. Ahora, en el Nuevo Testamento pudiéramos mirar los efectos del pecado un poquito diferentes, que muchas de las veces nos cuesta trabajo hacer ¿cómo se dice? Este cambio de... no sé cómo decirlo, pero me entienden cuando le hago eso. La hermana Marta no me va a entender porque no me está viendo, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, cómo funciona el pecado es una separación de Dios. Eso es lo que provoca el pecado, hermanos, una separación de Dios. En otras palabras, ya no vamos a tener ese derecho de estar en la presencia de Dios. Ya no tenemos ese derecho. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas. Por eso es de suma importancia, y lo quise poner aquí, hermanos, una separación de Dios que solo al creer en Jesús podemos ser reconciliados con el Padre. Eso es este distanciamiento, esta separación, esta enemistad con Dios. Ese es el resultado del pecado, ¿no? Y hay un montón de versículos que podemos mirar para hacer esto. Un poquito diferente, no mucho, básicamente es lo mismo, ¿no? Pero lo único que tenemos que mirar en el Antiguo Testamento a través del pacto de Moisés, mosaico, y en el Nuevo Testamento lo miramos a través del pacto de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 todo el mundo se lo sabe, pero ¿qué dice Juan 3:17? Jesús vino a salvarnos, pero el que no quiera creer ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Jesús viene a abrirnos la puerta ¿cómo dice? De par en par, decimos allá en Juárez, ¿verdad? Está fácil, o sea, lo único que tienes que hacer es creer en Jesús, ¿va? Que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó por ti. Pero si no, tú mismo te estás, ¿qué? Separando de Dios, ¿va? Si decimos, el hermano está bien enfermo, y decimos, es porque anda en pecado, ¿es verdad o es mentira? Gracias a Dios, gracias, hermana. ¿Verdad? Ahora, el hermano le dio cirrosis porque es alcohólico y no quiere dejar de tomar, ¿es porque anda en pecado? Es la consecuencia del pecado, ¿verdad? O sea, hay veces que el pecado va a traer consecuencias a nuestras vidas. No quiere decir que somos inmunes, ¿no? El pecado es tanto físicamente como espiritualmente va a traer consecuencias a nuestras vidas, ¿no? Tarde que temprano. No voy a leer todo esto, hermanos. Si quieren, tómenle foto. Pero quiero leer los títulos. Una definición del pecado. ¿Qué sería, hermanos? El pecado es una transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? En otras palabras, no estamos cumpliendo algo que Dios ya estableció. Si Dios dice, bendice a los que te maldicen, y yo maldigo al que me maldice, ¿estoy pecando? Sí, porque estoy violando una transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? La palabra, lo voy a leer, la palabra parábasis significa sobrepasar, transgresión. Dios dio la ley mosaica para aumentar la comprensión de su estándar y la gravedad de transidir a este estándar. Dios le dio al pueblo de Israel y les dice, quiero que estén aquí. El libro de Levítico nos da todas estas reglas que Dios le da al pueblo de Israel, ¿no? Con este propósito. En el Nuevo Testamento miramos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Donde Dios dice, ustedes oyeron, refiriéndose a la ley de Moisés, que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ese es el antiguo pacto. Y luego que dice Jesús, pero yo os digo. Y cuando los fariseos oyeron esto, más probablemente que les salieron piedras en los riñones, porque dijeron, está blasfemando, o sea, se está poniendo una autoridad que ¿quién se cree que es? Obviamente era Jesús, pero ellos todavía como que no lo entienden. Pero yo os digo,
que el que se enoja con su hermano ya pecó, ¿verdad? Pudiéramos decir, hermanos, que en el nuevo pacto el estándar todavía sube un poquito más. En el Antiguo Testamento le podía dar una pedrada con tal que no lo matara. Ahí estaba bien. Pero en el Nuevo Testamento Jesús sube el estándar, hermanos, donde nos empieza a revelar más de nuestro corazón, de nuestra integridad, ¿no? Pero ese es el estándar. Número 2, hermanos, el pecado es un fracaso para ajustarme al estándar de Dios. ¿Qué pasa si Dios me manda a amar y a perdonar y yo no lo hago? ¿Qué está pasando, hermanos? No me estoy ajustando al estándar de Dios. ¿Es pecado? Está difícil la situación, ¿no? Entre más le avanzamos para abajo se pone más difícil. Mejor nos esquipeamos estas dos páginas. La palabra griega, hermanos, harmatía, significa perder el blanco. Súper interesante. El estudio teológico del pecado se llama harmatología, que viene de esta palabra griega harmatia, que significa perder el blanco. Súper interesante, ¿no, hermanos? Porque ¿cuál es nuestro blanco, hermanos? Y cuando perdemos el blanco, pecado. Nos regresamos a Jesús, vamos bien. Santidad. Salimos del blanco, pecado. Hermano Ariel, cuando usted va allá a cazar, que le gusta matar animalitos, no hallaba cómo meter ese ejemplo en la clase. Dañar la creación, ¿ok? ¿Verdad que usted no viene bien emocionado diciéndole a su esposa, ¿sabes que le tiré y le pasé por las plumas pero no lo maté? Sí se emociona. ¿Verdad? Dice usted, no lo maté. Probablemente que hermano José también se pone así, ¿no? No se pone contento porque le erró al blanco. Quizás le pasó por la puntita, pero no le dio, ¿verdad? Como hijos de Dios, hermano. Nosotros como hijos de Dios, hermano, nuestro blanco está en Jesús. Y cualquier cosa que esté fuera de ese blanco es pecado. Número 3, hermanos, el pecado es un principio dentro del hombre. Lo voy a explicar. El pecado no es solo un acto, sino también un principio que habita en el hombre. Pablo se refiere a la lucha con este principio del pecado interior. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Maldito de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, y usa esta muy gráficamente, ¿no? Maldito de mí, este cuerpo miserable de mí, es lo que dice Pablo. Porque, o sea, yo entiendo que debo de agradar a Dios, pero algo dentro de mí siempre me va a querer desviar, a querer llevar a un lado, ¿no? Tenemos que entender, hermanos, que tenemos esta carne, ¿cómo se dice? Esta condición pecaminosa. Nuestra carne está siempre propensa al pecado. Y lo podemos mirar, hermanos. Fíjense usted, los niños, los que tienen niños chiquitos. ¿Cuándo se dio cuenta usted que su hijo ya sabía que algo era malo? ¿Lo notó? Cuando lo esconde. ¿Verdad? Son bebés, yo no sé, de 1 o 2 años quizás, y ellos saben que rayar el sillón probablemente que no es bueno, y van y esconden los crayones, ¿verdad? Y cuando ¿quién hizo eso? Cortarse el pelo y cosas así. Pero ¿quién le enseñó al niño? La naturaleza pecaminosa que viene de nosotros, de esa rebelión. Y este es un tema algo controversial. ¿Tienen preguntas sobre esto, no? ¿Van bien? ¿Sienten el dolorcito de cabeza o todavía no? ¿Ya? Todo el día. Sí. Okay. Número 4, hermanos, el pecado es la rebelión contra Dios. La palabra griega para el pecado es anomía, que significa ilegalidad. 1 Juan 3:14.
Y se puede describir como un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Denota acciones sin ley y es un signo de los últimos días, lo que significa sin ley y sin restricción. ¿Verdad? En otras palabras, así soy. ¿Y qué? ¿Verdad? Lo voy a seguir haciendo. Nací pecador y pecador me moriré. Obviamente que no lo decimos así, ¿verdad? Pero hay ciertas actitudes de nuestras vidas, ciertos caracteres de nuestras vidas, ciertos hábitos de nuestras vidas que sabemos que son pecaminosos. Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿qué estamos haciendo realmente para quitar eso que sabemos que es pecaminoso y ponernos otra vez en el blanco? Entre más pecamos, hermanos, más nos acostumbramos al pecado. ¿verdad? Si usted le pregunta a un asesino serial, ¿verdad? ¿Qué sentiste la primera vez que mataste? Pues no sé, me sentí raro, ¿verdad? Sentí feo matar a alguien. ¿Y cómo te sentiste después de haber matado a 10? No, pues ya el último era bien fácil, ¿verdad? ¿Se dan cuenta hasta qué punto una persona tiene que llegar para acostumbrarse a ese pecado? Y así nos puede pasar, obviamente les estoy dando un caso bien extremo, ¿no? Pero con la mentira, ¿verdad? O ocultar cosas, o pensar malos pensamientos, o mirar cosas indebidas, o la primera vez quizás nos vamos a sentir muy mal y todo, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la última, en veces ya ni le pedimos perdón a Dios. Y vamos cargando con ese pecado ahí en nuestras vidas, ¿no? El pecado son actos inadecuados hacia Dios y el hombre. Romanos 1:18 y otra vez Romanos 1:1 lo vamos a seguir viendo, hermanos. Se refiere la impiedad y la iniquidad de los hombres. La impiedad se refiere al fracaso del hombre para obedecer a Dios y guardar los mandamientos relacionados con él, con el prójimo. La iniquidad se ve en el fracaso del hombre para vivir con justicia, y ahí no debería decir Asia. Ignore Asia. Ese es el error que Dios. Ese era el error que anunciado hace 2 horas. Pecamos contra Dios y muchas veces pecamos con nuestro prójimo también. ¿Ah? Pregunta sobre el pecado, hermanos. ¿Entendemos qué es el pecado? Es nuestro más grande enemigo, hermanos. Y no lo vamos a vencer solos. Diga, no lo voy a vencer solo. Vamos a necesitar 2 cosas. Una, Dios. ¿Y la otra? Ya, por ahí va. ¿La otra? Voltea a ver al que está al lado suyo. Va a necesitar a su prójimo. ¿Verdad? Esto es algo que no practicamos, hermanos. Pónganme mucha atención. Algo que no practicamos. Mi hermano debe de ser mi apoyo para cuando yo peco. ¿Ok? Mi hermano debe de ser mi apoyo para cuando yo peco. Y se da cuenta que no lo hacemos así. Cuando yo peco, ¿de quién me escondo? De mis hermanos. En vez de salir corriendo a mis hermanos y decirles, hermanos, pequé, ayúdenme, porque no puedo solo. Yo sé que Dios está conmigo, pero los necesito a ustedes para no volver a pecar. Para que me ayuden a no pecar, a no seguir pecando. ¿Verdad? Qué bonito sería, ¿o no? ¿No sintió una vez usted que estaba pecando demasiado y no podía dejar de pecar y quería que alguien le ayudara aparte de Dios? Sí, ya dolió la cabeza. Ya les dolió la cabeza. Probablemente, hermanos, hay situaciones donde es importante tener a alguien que nos fortalezca. Y ese alguien nos va a ayudar no porque ese alguien sea perfecto, porque ese alguien también es pecador. El problema es que entre nosotros mismos, como redimidos o limpiados por la sangre de Cristo, hemos creado la desconfianza. Porque tal vez yo fallo, voy y le cuento a mi hermano con una actitud de que necesito su ayuda, y mi hermano va y lo revela todo al que se le ponga enfrente. Entonces, no hay manera de buscarlo, porque dice uno... ¿Y eso que hizo el hermano, cómo se llama? Pecado. Ya, es total cierto, hermanos. Y por eso
Por eso les digo, es algo que no estamos haciendo, no estamos practicando. Yo pudiera decir que son contadas las iglesias donde hay una genuina relación de accountability. ¿Cómo se dice en español? Rendición de cuentas. ¿Cómo? Rendición de cuentas. De rendición de cuentas. Donde, Una exhortación. ¿Ah? Puedes decir como cuando exhortamos a un hermano. cuando exhortamos a alguien, ¿no? Me gusta esa rendir cuentas. Todos debiéramos tener a alguien a quien le rendimos cuentas. De decir, ¿cómo andas ahora? ¿Verdad? Por eso no te rinden las cuentas. Es la actitud con la que se acerca uno también. En el retiro de varones les di un consejo a los varones y yo no sé cuántos lo habrán tomado o no, pero yo le dije a los varones, especialmente los varones, y pienso que las mujeres igual, pero yo soy hombre, eso hablo por mí, porque soy hombre, ¿no? Que siempre es importante tener a un hermano que pudiera llegar a ser nuestro mentor, donde le podemos contar, decir, mira, estoy batallando con esto, tengo estas debilidades, tengo estas tentaciones, tengo ciertas cosas en mi vida para que ores por mí, para que pueda yo desahogarme contigo cuando estoy pasando por estas debilidades, ¿no? Hermano, iba a decir algo. Sí, yo creo que a veces uno no se acerca al hermano porque a veces ve la indiferencia o la falta de madurez en el crecimiento espiritual. Porque como se le comenta algo y, oye, fíjate que al hermano tal, no, hombre, se hubiera visto, no, qué bárbaro. Entonces uno va a decir, oye, te vengo a decir algo para que me soportes, y resulta que ya Lo sabe hasta el ENCON igual, ya México lo sabe, pero por falta de madurez espiritual. Por falta de madurez. Obviamente que no se lo vamos a ir a contar a un hermano que llegó el domingo a la iglesia, que es nuevo en la fe. Hay que ser sabios en eso, ¿no? Pero la idea es de que se supone que todos debemos de ir en esta lucha contra el pecado, todos nos debiéramos de ayudar los unos a los otros. Ese es mi punto. ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Vencer al pecado, hermanos. Obviamente esto es más práctico, ¿no? La primera cosa que acudimos es a la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado la palabra de Dios para poder ayudarnos, ¿no? Y aquí pudiéramos agregar un montón de disciplinas espirituales, ¿no? Obviamente la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el no dejar de congregarnos, etcétera, ¿no? Hay como 9, 10 diferentes disciplinas espirituales que deberíamos de tener en nuestra vida. Al hermano Edilson le regalé uno de los libros más impresionantes que hay en la actualidad sobre disciplinas espirituales. No me acuerdo cómo se llama. Disciplinas espirituales. Sí, disciplinas espirituales del niño de la guitarra. Ajá, el niño de la guitarra. Si no tienen ese libro, cómprenlo. ¿Ah? Lo pensamos y ella lo dijo. ¿Qué viste lo que dijo Irina? Como que se me tapan los oídos. Es que el hermano, ¿para qué les cuento? Y la otra, hermanos, la otra manera que tenemos de vencer al pecado, obviamente, es la intercesión de Cristo. Cristo es el abogado o abogado defensor del creyente cuando el creyente ha cometido pecado. Porque abogado tenemos que es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Pecamos, sí, arrepintámonos pronto, ¿verdad? Evitemos el pecado, hermanos, a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de la oración. Comencemos con esas dos disciplinas espirituales y de ahí usted le va agregando más disciplinas espirituales. ¿Okay? Preguntas sobre el pecado, hermanos. Un comentario nada más, que mientras más ocupamos nuestra mente en el estudio de la Biblia y en la oración, menos tiempo vamos a tener como para estar pensando en cosas que no son buenas. No sé quién dijo que la mente es el taller de Satanás. La mente ociosa. Se lo dejo. Okay. Buenas recomendaciones. Ok.
La tercera, hermanos, para vencer el pecado, la morada del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente es crucial con respecto a una vida de separación del pecado. El ministerio del Espíritu Santo implica la morada, la unción, el sellado, el empoderamiento, el llenado y el permitir que el creyente viva constantemente en el Espíritu. Eso es lo que decía Wendy. ¿Cómo nos llenamos más del Espíritu? ¿Cómo estamos más y más, ¿verdad?, ocupándonos en nuestras vidas de las cosas espirituales? ¿Verdad? En vez de oír a los tigres del norte, ¿verdad?, los tigres de Cristo. En vez de mirar, no sé, hay tantos, y no estoy hablando de las novelas cristianas, estoy hablando como de series de televisión que nos van a enseñar de la palabra de Dios. Hay documentales en la televisión donde nos enseñan el contexto histórico de los viajes de Pablo, de Jerusalén, de Israel, de las 7 iglesias de Asia. Hay caricaturas que podemos, hasta en las caricaturas con nuestros hijos podemos mirar ciertas cosas que nos van a edificar, hermanos. ¿Ah? Recuérdense lo que Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. En esta lucha contra el pecado, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta qué nos estamos llenando que nos va a acercar más a Dios. Pastor, una pregunta. Dentro de la iglesia menonita hay algunos expositores de la palabra que uno pueda seguir o que den estudios o algo. Hasta ¿cómo se llama? Daniel algo. Se me olvida En inglés hay muchos videos en español. Hay algunos pastores, pero van a ser americanos que pudieran escuchar. Hay un podcast muy bueno de un pastor del distrito, pero está en inglés. La mayoría de cosas están en inglés. Hay pastores que no son hermanos menonitas, pero que probablemente que la teología se acerca mucho. Por ejemplo, nuestros hermanos más cercanos pudieran ser los hermanos bautistas. Yo escucho un bautista. Ajá. Probablemente por ahí hay mira, hermanos, no sé cómo decirles esto. Porque yo estuve en una iglesia calvinista un año y no me gustó su doctrina. No me pareció para nada. No vamos a hablar de eso ahorita. Por eso yo pregunto referencias porque sí, la doctrina bautista sí me gusta. Sí, y ya entramos en una, ¿cómo se dice? Sería algo difícil, porque probablemente si les pregunta usted a los bautistas si son calvinistas, probablemente le van a decir que sí. Pero hay diferentes tipos de calvinistas. Los hermanos menonitas pudieran decir que somos calvinistas también, más que Armini, ¿cómo se dice en español? Los bautistas no son arminios. No. Hay algunos movimientos que a lo mejor probablemente se identifican un poquito con eso, pero ignore un poquito ese título de calvinista y pudiera buscar pastores que hagan una predicación, lo que le llamamos expositoria. ¿Qué es lo que significa expositoria? Que este pastor al predicar va a revelar a la congregación lo que el texto dice. Capítulo por capítulo. No necesariamente capítulo por capítulo, pero si el pastor va a predicar de Génesis del 1 al 2, va a hablar de Génesis del 1 al 2 y todo lo que tiene que ver con Génesis del 1 al 2, ¿verdad? Porque eso se llama una predicación expositoria, que le va a ayudar a entender el texto. Pero hay pastores que dicen, vamos a hablar de Génesis 1 a 2, y lee Génesis 1 a 2 y jamás vuelve a tocar la Biblia. Le va a contar un montón de historias y le va a contar ejemplos y le va a decir ocasiones y todo esto. Donde se acomoda la doctrina de cada expositor. Entonces ya no le está sacando el provecho, ¿no? Hay pastores hispanos que yo pude... Ahorita no me recuerdo cómo se llama. Hay un pastor de la República Dominicana, excelente pastor, que predica. Ese sería Núñez.
Si lo pueden escuchar a él, probablemente que no se van a cansar de escucharlo. Pero él toca algunos puntos muy profundos y cosas así, ¿no? Como que dice Pero, que los bebés se van a ir al infierno. Ah, Yo lo he escuchado. no sé quién más, hay otros por ahí que les pudiera dar una lista de Del algunos que distrito pueden- del sur, ¿no? Del distrito del sur, porque hay hispanos. Allá hay muchos hispanos. En Texas, en el sur de Texas, sería lo que pasa que no, Como no- era lo que les iba a decir. Hay una diferencia entre estos pastores celebridades que no necesariamente es malo, ¿ok? No estoy diciendo que es malo, pero que tienen como mucho alcance por sus iglesias y por las redes sociales y todo esto. Y hay otros pastores, o sea, no se dejen guiar porque es un pastor con un gran nombre o ese es al que voy a seguir. Porque un pastor de una iglesia local puede ser demasiado buen pastor y muy buena doctrina. Entonces, no nos dejemos llevar por eso, ¿no? Dependiendo lo que usted quiera. Yo les aconsejo eso, ¿no? Nos estamos saliendo del tema. Ustedes tienen la culpa. Yo les aconsejara que si hay un tema específico que ustedes quieren aprender, que traten de buscar cierta información de algún libro, que sea buen libro que le va a ayudar con ese tema. Por ejemplo, si usted quiere aprender de la santidad, ¿no? ¿Qué escritor por allí hizo un buen trabajo de un libro que escribió sobre la santidad? Y quizás lea el libro y por ahí a lo mejor búsquelo a ver si tiene algún sermón o algo referente a eso. Y no todo lo que los escritores le digan, hermanos, tiene que usted creerlo. Tenemos que aprender a ser críticos, ¿verdad? De que no todo lo que este hombre dice, probablemente que voy a estar de acuerdo con él un 90, 95, hasta 98%. Va a haber una que otra cosita que a lo mejor digo yo, ¿verdad? Y no está mal, ¿verdad? No quiere decir que está mal, pero por ahí les voy a dar quizás una lista por un día de estos, si me recuerdan, de algunos pastores que pudieran seguir, ¿no? En español, para que puedan leer algunas recomendaciones de libros que pudieran leer. Artículo 4, hermanos, la maldad. ¿Qué es la maldad, hermanos? Satanás, el adversario, busca gobernar la creación, usa el pecado para corromper la naturaleza humana con el orgullo y el egoísmo. Al pecar, las personas se apartan de Dios, cambiando la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en vez de al Creador. ¿Adivinen dónde está eso? Romanos 1. ¿Verdad? Recordamos, hermano, y esto probablemente que ustedes ya lo saben, pero entra en este tema de la maldad. Hay dos naturalezas, la naturaleza ¿qué? Carnal o pecaminosa, la podríamos llamar, y la espiritual. Gálatas 5, 16 al 23 nos habla de esto, ¿verdad? Estas son las obras de la carne y nos da Pablo una lista. Y luego después nos va a decir, este es el fruto del espíritu y nos da otra lista de características, ¿no? Vamos a leer, hermanos, Romanos 1, 18 al 25. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, salud y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí parece, hermano. ¿Qué está diciendo? Se fueron del De blanco. Hasta cierto punto todo ser viviente tiene la capacidad de poder entender que hay un Dios que creó todo y nosotros. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo? Aquí, la pregunta es, ¿a quién vamos a glorificar? ¿A Dios o a nosotros mismos?
¿va? Lo que está diciendo. Sígale, hermano. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí, hermana. ¿Se recuerdan cuando estuvimos estudiando el Antiguo Testamento, hermanos? Los filisteos tenían todos estos infinidad de dioses, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, el principal dios que tenían era a Baal, ¿verdad? Y Baal, y ahorita ya se me acaba de ir el nombre, hermano. Baal era varón, era hombre. So dijeron, Baal tiene que tener una esposa. ¿Cómo ven si le conseguimos una esposa? ¿A quién se le ocurriría que Baal, que era varón, tenía que tener una esposa? No solamente los filisteos, pero todos los... Pero ¿de dónde sale esta noción que hay un hombre y una mujer? De la naturaleza humana. De la naturaleza humana. ¿Y quién hizo la naturaleza humana? Dios. Ellos, en vez de decir, no, Dios es el que hizo el hombre y la mujer, ellos están atribuyendo ahora a este Dios. ¿Y este Dios quién lo creó? Ellos mismos. En su razonamiento entenebrecido, y le consiguieron una esposa al Baal. Lo que les estoy a punto de platicar, hermanos, es un poquito fuerte, ¿ok? Eso se los estoy advirtiendo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el esposo y la esposa se casan? Me están obligando a decir algo muy gráfico que no quiero decir. ¿Qué pasa la noche de bodas? ¿Verdad? Antes de que peleen y todas estas cosas. Consuman el matrimonio. ¿Va? Exacto. Ellos dijeron, necesitamos que Baal y su esposa estén bien enamorados para que pueda ser, ¿cómo se dice? Fructífera la tierra. La manera de pensar de ellos es de que vamos a ofrecer a Baal, vamos a ofrecerle mujeres vírgenes. Porque esto va a, ¿cómo se dice? A motivar a Baal. Básicamente ustedes me entienden, ¿verdad? No quiero decir la palabra. Porque entonces Baal, como va a estar emocionado con estas mujeres vírgenes, se va a ir con su esposa y van a fructificar. Y entre más fructifiquen ellos, más fructíferos vamos a ser nosotros en la tierra. Toda esta, se dan cuenta, hermanos, cómo todo esto es algo que Dios instituyó al principio, ¿verdad? Y cómo los hombres lo toman, lo que ya Dios hizo, y en vez de ellos elegir, no, esto es algo bueno que Dios hizo, lo corrompen, lo acomodan a su imaginación y todas estas cosas, y producen algo totalmente fuera de la voluntad de Dios, totalmente algo horroroso, lo podríamos decir de esta manera. Y todo es por la mente, por su perversidad y todas estas cosas, ¿verdad? Y habla de animales y todas estas cosas. Que vamos a entrar un poquito en nuestra modernidad, hermanos, porque eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en nuestra cultura, ¿no? En todos estos movimientos que se están llevando, ¿a dónde iremos a llegar? No lo sé. ¿Qué sigue, hermano? Sí, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Está. Hay dos naturalezas, hermanos, la carnal, la pecaminosa y la espiritual.
está la maldad y el pecado del hombre, que hasta allí, hermanos, podemos llegar a caer. Es algo que tenemos en nuestras vidas. Obviamente nosotros como hijos de Dios hemos dicho, no, todo lo que Dios hizo es perfecto, vamos a seguir el patrón o la ley que Dios nos ha instituido, vamos a seguir el plan perfecto que Dios ha instituido, ¿no? Pero esa es la maldad que hay dentro del hombre, hermanos. Ahora, el pecado, hermano, expone a individuos y a grupos a ataduras de principados y potestades demoníacos. Estas potestades también obran a través de sistemas políticos, económicos, sociales y aún religiosos para lograr que la humanidad se aleje de la santidad, justicia y verdad, ¿verdad? Y esto entra un poquito en un tema algo controversial también, hermanos, que es lo que se le llama la guerra espiritual. Probablemente que los hermanos menonitas, hermanos, no van a encontrar mucha gente que hable de este tema. Y probablemente que de mí esta va a ser la última vez que lo van a escuchar. No porque esto se malinterpreta un montón, hermanos. Todos tenemos una guerra espiritual, hermanos. Todos, absolutamente todos. ¿Y cuál es esa guerra espiritual? Con Satanás. Porque el objetivo de Satanás es destruir nuestras vidas. ¿Y cuál es la única manera que Satanás tiene para destruir nuestras vidas? El pecado. ¿Verdad? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Verdad? Pase lo que nos pase, nosotros vamos a estar con el Señor. La única alternativa que Satanás tiene a este punto es destruir nuestras vidas. Y la única manera que Satanás puede destruir nuestras vidas es a través del pecado. Y como hay esta carnalidad en nuestras vidas, Satanás sabe que ese es nuestro punto débil, ¿no? Jesús ya tiene la victoria, hermanos. Me gusta, me fascina, me encanta Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy seguro que ni lo presente, ni lo futuro, ni la muerte, ni principados, ni potestades me podrán separar o nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quiénes les está hablando Pablo? Les está hablando a los creyentes. Y dice, ni principados ni potestades nos pueden separar ya del amor de Dios, porque ya somos de Él. Lo hablamos hace rato, el Espíritu Santo viene, nos convence, nos sella, nos llena, nos capacita, nos guía, todas estas cosas. El Espíritu Santo ya está en nuestras vidas, hermanos. Cuando habla de esta maldad, hermanos, está hablando de la maldad que hay en el mundo, ¿verdad? De cómo Satanás va a usar todas estas cosas, hermanos, en el mundo para tratar de que entre más gente pueda destruir, mejor para él. Estaba en mi clase de profecía, cuando todavía estaba aquí en Grace, y estaban leyendo profecías, y llegamos a un capítulo de Apocalipsis, no me acuerdo qué capítulo es, hermanos, después se los busco. Y en ese capítulo de Apocalipsis, hermanos, dice que Satanás ya estaba derrotado, ya está derrotado, Jesús está a punto de regresar, y Satanás sabe que Jesús está a punto de regresar. ¿Y sabe qué es lo que empieza a hacer Satanás, hermanos? De sus mismos adoradores que adoraban a Satanás, al anticristo y todas estas cosas, él los empieza a matar a todos. Y en mi mente, hermano, no podía entender si yo estoy adorando a Satanás, ¿por qué entonces Satanás me va a destruir? Yo estoy de tu bando, ¿verdad? Somos del mismo bando, ¿por qué me vas a destruir a mí? No podía entender eso, y me quebraba la cabeza y no lo podía entender. Solo le pregunté a mi maestro. Y me dice, es Dr. Ekman, tiene una forma muy bonita de hablar. Y me dice, oh, Daniel. Me dice, es que Satanás sabe que ya perdió. Lo único, hermanos, que le causa dolor a Dios es que su creación sea destruida por Satanás. Aún esos desobedientes que no quisieron aceptar a Jesús, hermanos, aún a esos, a Dios le duele. Y Satanás sabe que la única manera, hermanos, que le puede doler, puede causar cierto dolor en Dios, es destruyendo aún a esos inconversos.
¿Sí me entienden? Dije yo, wow. Pues como un padre o un hijo perdido. ¿Verdad? Es lo mismo. Satanás, hermanos, en el mundo va a utilizar un montón de cosas. ¿Verdad? Lo que les... Esta es como mi advertencia, hermanos. Si la quieren tomar, si no, ignórenla. No sobreespiritualicemos demasiado las cosas. ¿Okay? Sí, está este mundo espiritual, está esta lucha espiritual y Satanás va a usar muchas maneras, hermanos. Y Efesios 6 del 1 al 11 nos habla de esta organización de Satanás y su ejército y todo esto, de cómo están tratando de meter el pecado al mundo, ¿no? No lo sobreespiritualicemos. Siento que al sobreespiritualizarlo, al estar hablando siempre del diablo y de los demonios, muchas de las veces le estamos poniendo más atención a los demonios y a Satanás que a Dios. Sí, ya sabemos que existe y hay que estar atentos, pero ya está vencido. Preocupémonos por nuestra vida espiritual, preocupémonos por alcanzar almas para Cristo. ¿Va? Sí, ahí está. Por eso se los estoy enseñando. Pero tampoco no lo hagamos así como que es lo más importante, ¿no? Esa es mi advertencia, que siento que en veces como que nos gusta, más a nosotros los hispanos, hermanos. ¿Cuántos han escuchado la historia de La Llorona? Sí. Del Cadejo, ¿cómo se llama el otro? La Ciguanaba. El Cipitillo. ¿Se da cuenta cómo nos llama mucho la atención estas historias así de el chupacabras y tal? ¿Qué, hermanos? ¿Preguntas hasta aquí con todo este tema de la guerra espiritual y todas estas cosas de los demonios y cosas así? ¿No? Sí, la guerra espiritual es en la mente, ¿no? No es tanto de como una guerra así como que nos ataca, nos hace cosas. Es más en la mente, ¿no? Como Satanás pues nos ataca, nos quiere desviar de la verdad, pero sería en la mente, ¿no? Pudiera ser en la mente, me gustó lo que la hermana Yanira dijo, como la mente es el taller de Satanás, porque muchas de las cosas provienen de ahí. Yo lo quisiera llamar más, hermana, de nuestra propia concupiscencia. Y muchas de las veces, no solamente en la mente, pero también hay que guardar nuestro corazón, ¿verdad? Porque puede ser de nuestra mente de pensamientos y cosas, pero también puede ser nuestro corazón de ciertos sentimientos, ¿verdad? Que nos impiden acercarnos a Dios. Cuando hablamos de la guerra espiritual, ¿no? El término guerra significa que tenemos un enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? Satanás. De ahí viene este término de guerra. Y espiritual, porque decimos, lo que Satanás me está peleando es mi vida espiritual. Porque si me muero, ¿qué pasa con mi cuerpo? Nada, ¿verdad? Y Jesús dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle miedo a los que matan el espíritu, ¿verdad? Es más con mi vida espiritual que Satanás quiere causar dolor, quiere causar tragedia en mi vida espiritual. El mayor daño posible, porque si Satanás sabe que yo soy de Dios, pero cada vez que yo peco, me voy a ir alejando más de Dios. Me voy a ir alejando. Y ese alejamiento de Dios va a traer consecuencias a mi vida. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales, y obviamente espirituales, ¿no? El simple hecho de estar separados con Dios. Sí, muchas de las veces es en la mente, pero más en general, hermanos, hermana, es de nuestras tentaciones, de infinidad de cosas, ¿no? Que pudiera ser. Cualquiera que sea su punto débil, ahí es donde Satanás probablemente la va a atacar. Si Satanás sabe que a usted no le gustan las novelas, Satanás no le va a poner novelas. Pero si Satanás sabe que usted tiene su debilidad en la novela, de repente su esposo llega con una tele gigante y la pone en la sala, ¿no? Yo quería hacer un comentario referente a lo que es la pregunta de la hermana. En la guerra espiritual hay dos ocasiones en las que sí luchamos con la carne cuando es la manifestación del demonio entre la persona y la persona hace desastres porque ella no tiene el control de sí, es el demonio en la persona. Entonces, en mi persona yo he tenido experiencias de ataques espirituales
de liberaciones y de presentaciones diabólicas que uno no se espera, pero por eso es la recomendación. Si uno está bien ante los ojos de Dios, dice la palabra en Efesios que no es nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Pero hay un demonio que gobierna a una persona o que se deja gobernar por este demonio, se deja guiar. ¿Por qué? Porque, como decías tú, honramos más a Satanás y le rendimos culto y le ponemos atención que a Dios, sabiendo que Dios ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero a la experiencia que se tiene en la carne es que el demonio se manifiesta porque ahí vive en la carne de la persona. Así como nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, se va a manifestar el Espíritu Santo en nosotros hacia los demás. Pero también hay personas que son templo y morada de Satanás porque ellos honran a Satanás. Entonces sus acciones en su cuerpo van a ser de violencia, de ira y de matar, de tanta cosa. ¿Por qué? Porque es el demonio que lo está induciendo a hacer las cosas. Yeah. Y esos son casos extremos. Sí. ¿Verdad? Y la Biblia habla de todo esto. Amén. So, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, duda, sugerencia? Esta es la tarea para la semana que entra, hermanos. Semana 3, artículo 5 y artículo 6. Recuérdense, no vamos a venir a la iglesia, no vamos a estar aquí en la iglesia, pero les voy a mandar por ahí el video para que lo repasen en su casa. Hagan sus escritos, hermanos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Y este va a ser un tema, me hubiera encantado que lo hubiéramos tomado en persona, pero no lo vamos a poder hacer. Cuando regrese les voy a preguntar de todo esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de la naturaleza de la iglesia, hermanos? Ahí en sus confesiones de fe, hermanos, si se dan cuenta, al final de cada artículo viene un montón de versículos, hermanos. No sé si los han visto. Mi recomendación es de que los lean. ¿Tiene una de estas, hermanas, de tele? Lean estos versículos. Les va a ayudar mucho a entender un poquito esto. ¿Ok? Y semana 4, de todas maneras se los voy a recordar, la semana 4 tampoco vamos a estar aquí en persona, hermanos, y vamos a mirar la misión de la iglesia y el bautismo del cristiano. ¿Ok? ¿Por qué no saltamos el 6? Capítulo 6. ¿Por qué no saltamos el capítulo 6? ¿Del libro de la familia de hermanos menonitas? Adelante. No me acuerdo, hermano. Hay una razón por la cual yo no lo quise poner. Está más adelante. Está en el 6, hermano, en la semana 6. Sí. Sí, hay algunos capítulos, por ejemplo, en el capítulo 6 vamos a hablar un poco de este tema. Este tema es controversial en los hermanos menonitas, hermano. Acerca del amor, la pacificación y la reconciliación. ¿Va? ¿Debiéramos ir a pelear en las guerras sabiendo que podemos matar a alguien? ¿Sí o no? Pues debiéramos ir a una guerra sabiendo que puede usted matar a alguien. Depende. Ok, so, por eso lo puse, hermano. Yo pienso que el capítulo 6 de la Hermanos Menonitas va a hablar un poco de esas conversaciones. La tarea, no vamos a leer todo el libro de hermanos menonitas, de la familia de hermanos menonitas, hermanos, pero yo lo recomiendo que lo lea. No es tampoco tan largo. Amén. Nos seguimos mirando, hermanos. El Señor les bendiga.